Hola, hola, muy buenas tardes mis queridos radioescuchas. Desde mi voz online en un nuevo programa de Pisando Fuerte, un espacio de participación, diálogo, información y empoderamiento ciudadano. Es importante destacar que mi voz online es un proyecto radial comunitario, pluralista y apartidista, manejado íntegramente por la Fundación Alianza Igualitaria. Ya entrando en el tema, empiezo diciendo que a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la emisión del Decreto Ejecutivo 397 en la malla curricular del sistema educativo del país, donde se establece la transversalización del género y de la diversidad. Respecto a este tema, se han desatado en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, fuertes y profundos, arbitrarios, confrontadores e ilógicos debates por este asunto. También quiero pedir unas disculpas por el retraso, tuvimos una falla técnica, también les disculpas a mis invitados, pues, y ya estamos, lo importante es que ya estamos en el aire. Ante este panorama sale a relucir algunas disyuntivas, algunos cuestionamientos y algunas interrogantes. Esto nos lleva a plantearnos algunos aspectos. ¿Es realmente sano este panorama? ¿Esta campaña tiene algún fin político partidista? Detrás de esta campaña hay oscuros intereses económicos de parte de los principales dirigentes de estos grandes grupos fundamentalistas. Todo este entramado social realmente tiene un fin nefasto. ¿Los LGBTI son los que han propiciado toda esta coyuntura de manera conveniente? Este debate ha provocado profundas y hasta peligrosas polarizaciones entre las y los ciudadanos del país. Aprovechando esta coyuntura, reaparece el movimiento Con mis hijos no te metas, el cual en su denominación, entiéndase en su nombre, expresa la autosuficiencia y la arrogancia de unos cuantos adultos que se creen infalibles para educar a sus hijos. En vez de generar y propiciar y buscar vínculos con la comunidad, se erige como referencia única. Seguramente hay que recordarle a este grupillo que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Pues vamos a analizar y a dilucidar a profundidad todas estas interrogantes con el tema de hoy. La campaña Con mis hijos no te metas, efectos y consecuencias. Y para tratar y aportar en este importante tema, hoy tenemos invitadas y invitados muy especiales. Tenemos a la activista Joana Izurieta. Bienvenida, Joana. Gracias por estar y compartir este espacio. Unas palabras, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación de este espacio radial. Muy contenta de estar aquí. Gracias, Joana. También tenemos al reconocido activista y asesor de imagen, el conocido Fernando Orozco. Bienvenido, Fernando. Sabes que esta es tu casa. Siempre colaboras con este programa. Muchas gracias, Fernando, y un saludo para todos los radioescuchas y televidentes también, porque nos están viendo, ¿no? Así nos están mirando. Gracias por la invitación nuevamente a Alianza Igualitaria y al programa Mi Voz Online. Aquí estaré cada vez que me llamen. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Joana. Y bueno, antes de empezar ya con el tema, el debate, las preguntas y respuestas, es importante destacar y aclarar que las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de las personas que vierten las opiniones y no refleja la política de la radio ni del conductor. Bueno, la campaña Con mis hijos no te metas. Los principales detonantes considero yo que han sido el tema de la transversalización del género y la diversidad en la malla curricular. Las llamadas nuevas masculinidades, la diversidad, las mujeres en su diversidad. ¿Qué puedes acotar tú, Joana, como mujer, como activista feminista, creo, el tema de mujeres en su diversidad? ¿A qué se refiere? Aclarando un poco esta terminología que está dada en el decreto 397, que para los que no saben, se hizo una reforma que es el decreto ejecutivo 360. Pues no, escuchemos a Joana. Bueno, primero decir que es verdad que la coyuntura ha permitido detonar esto. Sin embargo, atrás de la plataforma Con mis hijos no te metas hay toda una campaña mundial, especialmente en los países latinoamericanos. Esta campaña ha pasado por España, por Chile, por Perú, por Colombia, por México, por Paraguay, por Argentina, por supuesto. Y lo que tiene súper claro es evitar cualquier tipo de avance en los derechos para las mujeres y la población género diversa. Entonces, no hay nada real más que la propia campaña y la propia plataforma, que lo que se aprovecha es de cualquier insumo
para volver a escandalizar y desinformar a la población. Entonces, lo primero decir que eventualmente coinciden algunas propuestas o avances en las leyes o en las normativas más secundarias que les permite a ellos volver a como agitar los fantasmas, la desinformación y los estereotipos que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Todos estos estereotipos que al final se convierten en prejuicios y que de alguna manera fomentan la discriminación. En relación sobre las múltiples construcciones de la feminidad y de la masculinidad, primero tener claro que el género, que es lo que tanto les asusta a ellos y que lo denominan ideología de género, cuyo término en sí mismo no existe más que para ellos, sino el enfoque, el estudio o la perspectiva de género, que es un análisis técnico que realmente lo que permite identificar es cómo se construyen las relaciones de los sujetos, ya llámese de las mujeres con mujeres, mujeres con varones, varones con mujeres y varones entre varones. Cómo se construye la identidad, ¿ya? Y a partir de ahí, cómo vamos desarrollándonos en la sociedad, ¿no? Entre los diferentes actores, como mencioné. O sea, un poco quiere decir que mujeres en su diversidad significa mujeres ya empoderadas, con nuevos roles. Bueno, a ver, normalmente las mujeres casi siempre somos diversas, ¿no? O sea, las mujeres no tenemos ningún problema con nuestra construcción de la feminidad. Ese dilema existencial, las mujeres no lo vivimos, lo viven los varones. Los varones son los que constantemente quieren llenar un cajón de la masculinidad hegemónica que es inllenable, dicho sea de paso. O sea, quieren llenar un modelo de cubrir en donde nada ni nadie dude de su masculinidad o de su hombría. Las mujeres no tenemos ese problema. Las mujeres en su múltiple diversidad somos diversas y es un lenguaje que lo hemos asumido hace más de 10 años. O sea, de hecho, el feminismo como tal es el que ha permitido primero identificar que la construcción de género. Vamos a regresar a los años 50, cuando Simone de Beauvoir dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Ya? No se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, ahí ella pone en observación, en juicio, el hecho de que la construcción de la identidad femenina es un producto social, ¿no? Entonces, que nadie... cómo se identifica el ser mujer depende mucho de los factores sociales. Mucho más años después, Audre Lorde empieza a hablar de que no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer afrodescendiente, y no es lo mismo ser mujer afrodescendiente que ser una mujer afrodescendiente, pobre, analfabeta y lesbiana, que era su caso, ¿no? Entonces ahí ella, especialmente las feministas afro y el feminismo afro, es el que pone en evidencia la necesidad de hablar de las múltiples formas de ser mujer, que no tiene que ver con simplemente esta idea de la heteronormatividad, ¿ya? Y en eso contribuimos mucho las lesbianas. Las lesbianas, en la etapa de la liberación sexual, es en la que empezamos a hablar que no se nos toma en cuenta desde el feminismo también. Y lo mismo, muchos años después, el feminismo comunitario vuelve a hablar de la importancia de leernos desde nuestra diferencia. Sí, es verdad que todas somos mujeres, pero no es lo mismo ser una mujer afrodescendiente, negra, ser una mujer indígena, ser una mujer montubia, ser una mujer rica, ser una mujer pobre, ser mujer popular. Entonces nosotras tenemos décadas hablando de las múltiples formas de ser mujer y de la diversidad en su gran amplio espectro. Interesante el punto que dijiste, Joana, respecto a que no se nace siendo mujer, no se nace siendo hombre. En todo caso, se aprende y, como tú dijiste, es una construcción social. Nuevas masculinidades, Fernando. Nuevas masculinidades. Que ha sido uno de los detonantes. Primero que nada, me gustaría hacer como un preámbulo acerca de toda esta polémica que se ha generado, toda esta desinformación, que yo creo que hay mucha responsabilidad del Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano debió preparar a la población sobre estos temas que no son nada nuevo, son temas que ya están en la Constitución. Desde hace algunas décadas se habló ya de género y la gente confunde género y sexo, y son dos cosas totalmente distintas.
como dijo Johanna, el género es una construcción social que tiene implicaciones con gustos, intereses, preferencias, sentimientos, cultura, y de esa manera pues los seres humanos están orientados o identificados a un género que los hace distintos unos a otros. En cambio, pues el sexo pues es la parte física con la que se nace, ¿no? Las características biológicas. Pero que el ser humano viene en blanco, pues. No viene con pareja, no viene aprendiendo a jugar pelota, no viene aprendiendo a jugar muñecas. Todo se aprende en el camino, pues, en una construcción social que parte desde el mismo entorno familiar, entorno ambiental o social en que se encuentra el ser humano. Y los estados, pues los estados a nivel mundial han creído, esto es un tema muy analizado, muy reflexionado, el tema del enfoque de género, que han creído los estados que se le dé la importancia para aplicarlo en las políticas públicas de los estados. Esto de que dices que el ¿Por gobierno qué? no ha preparado, ¿Ah? que el gobierno no ha preparado también a la población, también va un poco de la mano de la apatía de la población por no informarse. Así es. O sea, aquí hay un juego político. Todos sabemos que nuestro país está pasando por un proceso político bastante delicado, ¿no? De un gobierno enteramente identificado con el socialismo, pasamos a un gobierno que también es socialista, pero que está trabajando con la derecha, ¿no? Entonces, los intereses políticos a nivel mundial, como dijo Johanna también, lo recalcó, están en juego. Hay una ola conservadora, derechista, que propicia estos temas contradictorios para las poblaciones LGBTI. Son grupos plenamente identificados de derecha que están incrustados en medios de comunicación, en el mundo político, o sea, y se aprovechan de la ciudadanía por la desinformación y la falta de educación que tiene en estos temas. La gente común y corriente no sabe ni qué género, no sabe ni qué es enfoque de género. O sea, nos asocian a nosotros como que nosotros hemos venido con una teoría de género que la llaman ideología de género, que no existe, porque el género es la construcción social en que nos formamos desde que nacemos. Venimos con un sexo morfológico, pero cómo nos sentimos, cómo nos criamos, cómo nos proyectamos. Cómo nos proyectamos, cómo nos crían también, ¿no? De esa forma se va construyendo el género. Entonces, asocia al enfoque de género a la política LGBTI, que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora, dentro del enfoque de género está el último decreto del presidente de la República, que es la lucha para la erradicación de la violencia de género. Dentro del género están las mujeres diversas, y están los grupos prioritarios, están los niños también, los ancianos. Todos estos grupos prioritarios tienen una política especial y los LGBTI no estamos exentos a ese beneficio. ¿Por qué? Porque son décadas de discriminación y de exclusión que hemos vivido las poblaciones sexodiversas. No es algo que se nos ha ocurrido de la noche a la mañana, ni que nosotros lo hemos puesto en el tablero político, ni en la agenda social. Nosotros tenemos muy claros los intereses de la política que queremos como LGBTI, y lo cual lo recalcamos cada vez y cuando tenemos la oportunidad de estos espacios. Y esta política tiene que ver con la inclusión laboral, con la inclusión educativa, que puedan estudiar los trans masculinos, las trans femeninas, tal cual son, como están identificados con su género. Hace algunos años atrás no se les permitía asistir a sus colegios, a sus universidades, de acuerdo a su género. Querían que se vistan de acuerdo a su sexo. Entonces vemos que hay una ley, hay una constitución, pero que no se cumple, Entonces,
todos los estados en convenciones internacionales, convenios internacionales, han acordado que estas políticas se vayan implementando sustancialmente en todos los estamentos de la sociedad, en todo el desarrollo de lo que es. Espere. Ajá. Un poco, nuevas masculinidades, ya. machos, hombres en vez de machos. No, hombre tiene que ser, pues. Claro, hombre en vez de macho, porque el macho es un estereotipo. Contextualización del tema nuevas Masculinidades. Cuando se habla de nuevas masculinidades, se habla de nuevos roles dentro de los masculinos, pues dentro del rol masculino. Un hombre más sensible. Un hombre que también lave los platos, que colabore en el hogar, que llore cuando que tenga cambie que los llorar. pañales, que si tenga que llorar, llore. Porque llorar es como de desahogarse del alma, limpiarse por dentro, purificarse. Pero los estereotipos sociales, en las construcciones sociales, como nos han criado, como han criado a la mayoría de mujeres aquí en el Ecuador, en sociedades latinoamericanas, que el hombre no debe llorar, que el hombre debe de tener voz fuerte, ser agresivo, rudo, y la mujer, una mujer sumisa, que tranquila, no que jugar con muñecas, así es, que no se puede vestir de rosado. Así es. Entonces, todas esas construcciones sociales son las que determinan el género. Y lamentablemente vivimos en una sociedad heteromachista, pues. O sea, desde las mismas mujeres del hogar, desde las mismas madres de familia, hacen machista al hombre, pues. Forman. Así lo van formando. Déjalo que primero tú es tu hermano, el hermano mayor o el varón. Él es el primero, él es el primogénito. Yo siempre hablo del tema de que son en los hogares que construyen a los machos y a las hembras, porque, por ejemplo, yo he escuchado que mi mamá, cuando mis hermanas mujeres estaban jóvenes, teenagers y todo esto, ella le decía, tienes que aprender a cocinar para cuando tengas marido. O sea, y esas cosas a mí me causaban un resquemor, o sea, como que te hacía dependiente. Te estaba preparando para ir a servir al macho. Así es. Y no nos olvidemos que asimismo, por ejemplo, a las mujeres no se las apoyaba ni se las estimulaba, más vale se las desestimulaba, se les quitaba cualquier motivación para estudiar la universidad, por ejemplo. Hace muchos años las mujeres no podían estudiar la universidad. Así es. Entonces los estudios universitarios eran para el hombre y la mujer ya una vez que se graduó de colegio tenía que buscar marido o los padres ya le tenían puesto el ojo a alguien que le convenga. Entonces se preparaba a la mujer para ese rol sumiso, servil, y de que el hombre es el rudo, el fuerte, el que manda en el hogar. Entonces desde el hogar mismo estamos haciendo esas construcciones sociales, estereotipos que hacen daño. Y nocivas. Y que han hecho que haya esta desigualdad que hoy en día la notamos en todas partes y estamos hablando del enfoque de género. El enfoque de género no es nada más y nada menos que una perspectiva que nace de un estudio analítico de la desigualdad de género que existe, pues, de la supremacía de los roles, la supremacía del rol masculino, que lo vemos por todos lados, desde el mismo gobierno en que vivimos. Entonces, yo me acuerdo que el gobierno que ya se fue, hablaba de equidad de género y se veía, por ejemplo, equidad de género, tanto grupos de mujeres en los ministerios como grupos de hombres, pero eso se va perdiendo desde el mismo Estado. Por eso yo responsabilizo al Estado de lo que está sucediendo, de esta confusión, porque esto es una cuestión de educación. Si la sociedad ecuatoriana hubiera recibido información, educación sobre temas de género, no estuviera pasando esto. Claro que ya sería menor estos grupos fundamentalistas, radicales, que con los cuales uno no se puede sentar a negociar nada. Con ellos no se puede negociar nada, ni negociaremos nada, porque nosotros no, ni ellos ni nosotros podemos cambiar la Constitución. Claro. Porque el tema del enfoque de género... Una revolución así, profunda. el tema del enfoque de género ya está en la Constitución. No es algo que nosotros lo estamos poniendo. Así es. La confusión es en cuanto a la educación que se le va a dar a los hijos. Con mis hijos no te metas. Joana, ¿piensas que esta campaña tiene realmente un fin político partidista? A ver, yo quiero puntualizar un par de cosas.
cuando Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, a finales de los 40, principios de los 50, ella se volvió feminista. Y se volvió feminista porque al escribir este gran ensayo de 1000 páginas, ya descubrió, más o menos el agua tibia, descubrió que las mujeres históricamente habíamos sido discriminadas por nuestro sexo, ¿ya? Entonces, ella no se consideraba una mujer, una persona de inferior valor al hombre. Ella se relacionaba con los mayores intelectuales de Francia, de su época, en una época dorada, ¿ya? Y por eso ella no sentía que las mujeres, en su caso, vivían ningún tipo de discriminación, porque ella en lo personal no lo había sentido así. Y eso sucede hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay mucha gente, muchas mujeres que sienten que no tienen ningún tipo de discriminación porque su vivencia no le ha permitido descubrirla. Pero la gran mayoría de las mujeres sí vivimos discriminación de múltiples formas, ya sea por una cuestión económica, por una cuestión de clase, una cuestión de identidad étnico-cultural, o en este caso por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Entonces yo sí creo que es importante como recordar cómo nace el tema de género, y es a través de este enorme ensayo, este gran estudio que hace Simone de Beauvoir, en donde va detallando, quien se tome la molestia de leer, son 2 libros en uno, todo este ensayo, descubrirá en el recorrido histórico, y hace un recorrido universal de la historia de la mujer, lo puedes encontrar desde la época antes de medieval, etcétera, de cómo se relacionaba la mujer. Ahora, cada avance de derechos implica una ruptura con el tiempo que le precede. Entonces, cada vez que las mujeres accedíamos al voto, o accedíamos a la educación, o accedíamos al divorcio, o algún otro derecho que asimismo, a través de una lucha organizativa muy fuerte, implicaba una ruptura con lo anterior, y una ruptura que significaba la pérdida de privilegios para un sector de la población. Lamentablemente, esto también está vinculado con fanatismos religiosos y fundamentalismos, ¿no? Pero porque los sectores más conservadores, los de mayor privilegio, ¿ya?, se sirven de algo histórico que es como es la religión, ¿ya?, para poder sostener su poder. Es como antiguamente los reyes se constituían que eran designios divinos, o sea que los reyes eran reyes porque así Dios lo había querido. Entonces, ¿qué es lo que validaban su poder? A través de la idea divina. Entonces, cada vez que alguien pone en tela de duda un avance de los derechos, es que Dios dijo que eso era así, ¿ya? Y claro, hasta que venga Dios y nos diga lo contrario, pues como uno dice que no. Entonces se inventan que en la Biblia dice una cosa o en la Biblia dice otra, y en la Biblia es un libro enorme que dice cosas sobre muchísimos temas, en algunos casos inclusive contradictorios entre sí mismos. Entonces, tener claro que al final de lo que estamos hablando es de privilegios y de poder, ¿sí? Estos privilegios y poder están representados en determinados sectores sociales, ¿no? Entonces, ¿hay una agenda política? Sí. ¿Hay una agenda partidista? También, porque lamentablemente este sector de la población fundamentalista que no quiere perder privilegios ha generado su propio partido y movimiento político, y se ha vinculado a diferentes, no solo tiene su propio partido político o movimiento político, sino que además estas personas también están, digámoslo, infiltradas, o también se han colado en diferentes sectores sociales, ¿ya?, en diferentes sectores del movimiento político, ¿no? Por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero bueno, en el caso del antiguo gobierno se lo voy a decir. Mónica Herrera se llamaba, ¿no? El que destruyó el tema del plan, el que creó el plan familia, la persona que creó el plan familia se infiltró por decirlo de alguna manera, no se infiltró porque en el fondo tenía la misma visión política del expresidente, pero logró ubicarse muy cerca del Ejecutivo para intentar proponer un retroceso de derechos, y lamentablemente en el antiguo gobierno había muchas personas con esta mentalidad, ¿no? Lo mismo sucede con otros partidos, tanto derecha o no necesariamente derecha, de centro, que en el fondo tienen su corazoncito súper conservador, súper retrógrado, y lo que quieren es, a partir de este grupo importante, porque tampoco podemos desmentir como que si fueran poca gente, ha sido un grupo importante o significativo de la población, que por un lado
está mal informado, pero que además tiene muchísimo miedo, tiene muchísimo temor y no sabe ni entiende de qué se trata el género, y el que le han empezado a decir algo así como el cuco, ¿no? De que vamos a volver a toda la población trans, gay o lesbiana, y sin entender ni cómo es que una persona, por qué es gay, ni por qué es lesbiana, ni por qué es trans, pensando como que esto es algo como que se contagia como la gripe. Entonces, sí creo que es súper grave indicar. Yo creo que es al revés, son los intereses de poder que, para obviamente mantener esos intereses, están posicionados en espacios políticos. Creo que aquí hay este programa se interactúa también con el público. Aquí Ángela Tapia, que creo que sí la conocen ustedes, dice que el Ministerio de Educación no ha preparado a los maestros en estos temas y en las aulas escolares todavía hay conceptos llenos de prejuicios. Y va un poco de la mano con lo que tú decías, Fernando, brevemente. Así es, el gobierno es responsable, y reitero nuevamente, de lo que está sucediendo. Y no sabemos cuántas consecuencias vaya a traer, porque estos grupos radicales, fundamentalistas, con los cuales no se puede hablar, están incentivándose de odio y de más rechazo a las poblaciones sexodiversas, como que si fuéramos los culpables del enfoque de género. Y lo que está pasando es que la gente no sabe, no entiende, no conoce qué es el género, qué es el enfoque de género. O sea, no estamos preparados para entendernos entre nosotros mismos. Yo les digo a estos grupos con mis hijos no te metas, que ellos, en nombre de la religión, en nombre de Dios, en nombre de las buenas costumbres, ¿ya? Disque morales, yo los invito a que empiecen a ver al ser humano desde no una óptica religiosa, sino como ser humano desde las diferencias que tenemos unos a otros. Cuando nosotros aceptemos las diferencias que tenemos entre unos y a otros, vamos a darnos cuenta que esas diferencias implican que tienen también necesidades, pues, ¿no? Esas diferencias hacen que tengamos necesidades, porque las mismas necesidades que tú tienes como grupo étnico indígena no son las mismas necesidades que tengo yo como, por ejemplo, transgénero masculino o gay LGBTI. O sea, mis necesidades no pueden ser las mismas que las tuyas. Entonces, esa es la diversidad. Cuando nosotros empecemos a aceptar las diferencias entre unos y otros aquí en el Ecuador y aprendamos a convivir con esas diferencias, vamos a entender que esas diferencias de esas personas tienen las necesidades, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás. Como todo ciudadano. Así es. Bueno, voy a Entonces, aprovechar para... Sí. Entonces, no puede ser que en nombre de la religión, en nombre de Dios, ellos quieran desconocer una realidad que existe por décadas y por historia de toda la humanidad, Acabando en una afectación que son para, propiamente dicho, hablar del transexualismo, porque ese es el tema en discusión, ese es el tema más polémico, porque va a incluirse el enfoque de género cuando se le tenga que impartir educación sexual a los chicos, pues. Ya no se va a hablar las orientaciones sexuales como se hablaba antes, que se decía que eran desviaciones sexuales. Acordémonos, en los colegios, en los libros, decían que eran desviaciones sexuales, así nos criaron, pero el tiempo ha dado un cambio, porque la Organización Mundial de la Salud sacó de la patología a los transexuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le da el lugar que le corresponde a las identidades de género, realmente le da el reconocimiento. Y si los estados han suscrito estas convenciones para que se vayan implementando en todos los estados, el Ecuador se demoró décadas en hacerlo. O sea, es con el gobierno de Rafael Correa que... Y yo le mando un saludo a todas las poblaciones sexodiversas, desde aquí, que tenemos que seguir luchando, porque no vamos a parar hasta lograr que haya equidad e igualdad de derechos, derechos ciudadanos,
derechos civiles y derechos humanos. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos pidiendo intervenir en la educación de los niños. Fernando, me hiciste asustar ahorita cuando tú nombraste a Rafael Correa y tú dices, voy a enviar un saludo. Yo pensaba que le ibas a enviar un saludo a él. No, jamás. No, yo no soy partidario de ningún movimiento político. Me saltó ¿no? el corazón. Puedo ser admirador de cualquier personaje, de cualquier trinchera política, pero que trabaje por el Ecuador. Perfecto. Voy a aprovechar para enviar saludos a los radioyentes asiduos, a Cristian Jiménez, a Joana Lino, a Paola Morales, a Evelyn Navarrete, a Sandy Cambridge desde Panamá. Desde Panamá tenemos oyentes, a Zuli Zambrano desde Alicante, España, a la amiga de aquí de la casa, la señora de Lourdes Galindo, a Anthony Navarrete, a Dominic Navarrete, a Leonor Gilces, a Heidi Salazar, Carito Buenaventura y Carlita Donoso. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos con el segundo segmento de la campaña Con mis hijos no te metas, sus efectos y consecuencias. Ya volvemos en 5 minutos. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me.
Whisper words of wisdom, let it be. 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 Speaking words of wisdom, let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though the may be parted, there's still a chance that they will see. Hola, hola, ya estamos de nuevo aquí al aire. Empiezo el segundo segmento enviando saludos a amigos de aquí de la casa, a Kevin Fajardo, a Charles Choes, a Cristian Landeta, que ustedes lo conocen, activistas también, al compañero Gonzalo Abarca, toda una entidad en el activismo de aquí en el Ecuador, a María Sol Mite, a Roberto Aro, a Wilson Ullaure, a Cristian Benítez, a Ani Argudo, también amiga de aquí, a Fabián Cabezas y a Walter Gómez. Bueno, volvemos con el tema, la campaña Con mis hijos no te metas. Fernando, desde tu perspectiva de activista, ¿crees que realmente todo es sano, todo este panorama social a consecuencia de esta campaña? Fernando, yo creo que este panorama social no le conviene para nada a nadie. Yo creo que este panorama social no le conviene a nadie. Yo creo que los que se van a aprovechar de todo este panorama y los que están sacando cuentas de resultados beneficiosos son los políticos. Porque detrás de esto hay claros intereses de personajes que quieren protagonismo político y que no quieren que se avance en los derechos LGBTI. Son claros intereses que no se quiere que se avance en los derechos LGBTI. Y los derechos LGBTI son los mismos derechos que tienes tú, que tiene el otro, que tiene el vecino, que tiene el que vive a la vuelta de la casa, el que vive en otra ciudad. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y eso se quiere negar. Esto no le conviene a nadie, porque lo que están haciendo ellos es a través de las redes sociales, ya no hay el uso de la televisión abierta, ya no se ve como en la vez anterior en la televisión abierta la publicidad de esta marcha, solo se está manejando las redes sociales. Es un claro incentivo al odio, al rechazo hacia las poblaciones sexodiversas, porque ellos están culpándonos a nosotros de todo este decreto, de todo este enfoque de género que ya está en la Constitución, que lo único que ha hecho el presidente es firmar un decreto sobre la lucha y erradicación de la violencia de género. Dentro de esta lucha de erradicación de la violencia de género están los grupos prioritarios, entiendan los señores. Toda esta desinformación, Joana, ¿crees que tiene algún origen? Esos están, los grupos prioritarios son los LGBTI, los ancianos, los niños, los discapacitados. Entonces,
los grupos prioritarios están dentro también de esta lucha y erradicación de la violencia de género. O sea, no tienen nada que simplemente que están las mujeres diversas, que no son las transexuales, sino son las mismas mujeres en su diversidad. Joana, ¿tú crees que toda esta desinformación que se ha evidenciado sobre temas de género, diversidad, tiene algún origen? Toda esta desinformación. Bueno, como lo mencioné anteriormente, esta es una campaña mundial. Ya tiene, especialmente para los países de habla hispana, pero no únicamente. También sucede en algunos países europeos y está en Brasil. Y es la fuerza que de repente empiezan a tener los grupos religiosos o las instituciones religiosas, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el segundo candidato más votado es un diputado evangélico, o sea, más provida que los providas de aquí, o sea, más antiderechos que los antiderechos de aquí, ¿no? Entonces, sí es verdad que estos grupos están utilizando el ejercicio de la política para llegar a unos determinados puestos y empezar a generar leyes de retroceso en los derechos. Y yo creo que ahí hay que estar súper atentos y atentas todos, porque no podemos dar por sentado ni una ganancia ni una derrota. O sea, hay que estar siempre como atentos a lo que va a pasar. Y yo quiero comenzar diciendo que nosotros como población género diversa tenemos que preocuparnos por investigar más, estudiar más, tener argumentos mejores, ¿no? Me ha tocado lamentablemente encontrar con compañeros y compañeras que me dicen ellos que el año pasado, cuando fue la marcha el 14 de octubre, previo a eso, que cómo era posible que le fuéramos a pedir a los niños y niñas que decidan sobre su género. Entonces la gente está creyendo en esto. O sea, así como la gente cree una serie de cosas por cuestión de fe, la gente también cree cualquier cosa que se le dice. O sea, hay una diferencia entre la fe y la religión y ser crédulo, ¿ya? Entonces, hay gente que se le dice algo y desde personas sencillas, gente joven, hasta profesionales de la ley, de la educación y médicos que te dicen, hay audios donde un profesor dice, es que el Ministerio de Educación va a obligar a los niños a que decidan su género. Y hay gente que está repitiendo esto con una convicción abismal, más o menos como la Virgen María está embarazada, o sea, una cosa así, es realmente sorprendente ver con qué facilidad se repite una mentira, con qué facilidad la gente cree una mentira, con qué facilidad la gente ni siquiera pregunta, se cuestiona, dice, a ver, ¿esto será posible? ¿De dónde viene? ¿No? Y cómo de repente se hace una bola con imágenes de libros que no son del Ecuador, con argumentos y cosas que pasan en otros países y la gente lo cree tal cual. O sea, qué manera de ser tan crédulo. O sea, realmente a mí me sorprende la inocencia, por no decir la torpeza, no de unos pocos, es que lamentablemente son bastantes. Y la gente me pregunta, sí, pero además con preocupación, ¿es verdad tal cosa? Creo que ahí sí es preocupante. Entonces hay que tener en cuenta que no debemos descuidarnos, que debemos informarnos y que no debemos alimentar. Y que además no debemos participar de estos espacios. O sea, estos espacios están viciados, tienen su propia agenda, tienen su propia batalla por el retroceso en los derechos de todos y de todas. Y creo que todos tenemos la obligación de contribuir en algo para informar y construir más ciudadanía. Fernando, tú como también un actor de la comunicación aquí, como asesor de imagen y conductor de un programa de farándula y que tiene que ver un poco con el tema de la imagen en cuanto a la estética, ¿tú crees que son los LGBT los que han propiciado esta coyuntura mediática a través de los medios de comunicación, especialmente en las redes? ¿Tú qué escuchas desde el entorno de la farándula este tema? Esta es la comidilla también. Bueno, desde el entorno de la farándula se puede mirar desde una perspectiva como por ejemplo hacer comparaciones erróneas que no veo en la necesidad de hacerlas, pero la gente las hace, ¿no? Poner por ejemplo una transgénero como la Miss España, una mujer transexual como la Miss España y una mujer transexual ecuatoriana. ¿Me entiendes? O sea, se han hecho ese tipo de comparaciones de que una ecuatoriana no podría llegar a ocupar a un Miss Ecuador porque no tiene las condiciones, a lo mejor intelectuales,
Bueno, son especulaciones, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las poblaciones de mujeres transexuales, yo he visto unas mujeres muy guapas, muy inteligentes, muy preparadas. Quizás no viven aquí en el Ecuador, quizás viven fuera, pero yo he visto mujeres que podrían ocupar un papel de un reinado de belleza, pero si cumplen los requisitos que pide el concurso, claro, ¿no? Aquí en nuestro país, por ejemplo, el Estado ecuatoriano no reconoce el cambio de sexo, por lo tanto, ahora con el decreto que se emitió, pues donde están involucrados o considerados los grupos prioritarios, están ya las mujeres transexuales, bueno, en la lucha de la radicalización. El cambio de sexo claro, no va por ahí. el cambio de sexo, claro. Va por la ley de... Claro, eso es algo que todavía falta por recorrer. El camino que tenemos que recorrer es bien largo, es súper largo y difícil, porque estos grupos políticos se nota que tienen una agenda clara, propiciados, como dijo Joana, desde la iglesia, grupos religiosos. Entonces yo le quiero decir a estos grupos religiosos, a la gente que se está polarizando o se quiere polarizar con mis hijos no te metas, a la gente que no está informada, que el Ecuador, como muchos estados, hace muchos años somos países, estados laicos, que no nos regimos por lo que dice un grupo religioso, una secta o la Iglesia Católica. Esto se hizo hace muchos años, hace muchas décadas, por los abusos mismos del clero, los abusos de la iglesia. La iglesia, no nos olvidemos que antes era Estado, era poder, y la iglesia mandaba a quemar a una persona que la consideraba bruja, a una mujer que pensaba diferente o se vestía diferente o no actuaba, no se manifestaba como ellos tenían en sus patrones sociales en esa época, la mandaban a quemar o la mandaban a la horca. Entonces ellos decidían. Entonces, por eso la sociedad en los países se divide la iglesia del Estado. Entonces, el Estado no tiene nada que ver. Ellos tienen que dedicarse a evangelizar, a dedicarse a sus iglesias y no intervenir en política, como lo hace este señor, el curita de todos, que se llama en las redes sociales. Todos sabemos quién es el señor Carlos Piechentey. Él es un claro religioso fundamentalista radical, enemigo de los LGBTI, porque él saca cada vez y cuando publicaciones en contra, Joana, basados en la religión. Joana, esta nueva normativa pretende homosexualizar, que me da hasta risa ese término, y me incomoda también a los niños y a las niñas. En primer lugar, nada ni nadie puede homosexualizar a nadie, por suerte. O sea, las personas tenemos una identidad y una orientación sexual que está ahí y es más que una determinación personal, que también lo es, ahí el derecho de la autodeterminación, hay unas circunstancias personales muy particulares, muy propias, que en algún momento te llevan a un reconocimiento y a una vivencia específica dentro de tu identidad y dentro de tu orientación, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es, como la gente no conoce, piensa que, lo dije hace un ratito, que es más o menos como contraer la gripe, o como cuando había en la epidemia de patada china, ¿no? Todo el mundo tenía patada china. No se contagia la orientación sexual, no se contagia la identidad de género. Nadie elegiría por sí mismo estar en un grupo de población en el que va a ser siempre cuestionado, criticado y potencialmente discriminado. Eso no es una cosa que la gente elija. De hecho, como somos además una población extremadamente religiosa, mayoritariamente católica todavía, la mayoría de las personas, hay muchos compañeros y compañeras de la población que son profundamente católicos, que son profundamente religiosos. O sea, hay gente con una enorme fe, ¿ya? Y la mayoría de estas personas, o un grupo importante de estas personas, cuando han descubierto su orientación sexual o su identidad de género, lo han vivido desde el pecado, lo han vivido desde la clandestinidad, la dificultad de aceptarse a sí mismos. El tema de los suicidios viene por esta dificultad de aceptarse, por el temor al rechazo de la familia, al rechazo de la sociedad, en la discriminación constante. Nadie elige eso y nadie
promueve ser discriminado. Entonces, lo que se promueve es la igualdad en derechos, que también lo hemos conversado aquí. Entonces, un reglamento, un decreto, lo único que hace es operativizar una ley que ya existe. Y esta ley es para prevenir la violencia. Para prevenir la violencia hay que identificar y reconocer la raíz de la violencia. Y esta raíz justamente está vinculada con los roles tradicionales de género, con los estereotipos y con la manera en que lamentablemente se ha construido la aspiración de esta masculinidad hegemónica, en donde el varón tiene que constantemente demostrar lo macho que es, y cuando no es capaz de demostrar lo macho que es, recurre a la violencia, a la agresión e inclusive al femicidio. Entonces, lo que se plantea como sociedad progresista, como sociedad de avanzada, es eliminar la violencia, y para eliminar la violencia hay que pensar en la raíz de la violencia y hay que pensar en cómo construimos nuevas formas de relacionarse entre todos y todas y cómo relacionarnos en pareja. El tema entonces un poco de la homosexualización que yo te decía también va un poco de la mano por esa apatía de la ciudadanía de tratar de primero informarse antes de vertir opiniones súper que nocivas en las redes. Yo he eliminado un poco de amigos por sus versiones primero no investigan, no se informan, y eso ocasiona una bola de nieve, que al final seguimos siendo afectados los LGBT, que no tenemos nada que ver con estas cuestiones de reforma. Vayan a la Asamblea Nacional por último. Allá los de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas, que vayan a la Asamblea. Allá a plantear, porque son los que aprueban las leyes finalmente. Así es. Esto creo que va de la mano un poco, Joana, con la desinformación, para que la gente empiece a usar terminologías como homosexualizar. Y aprovecho para decir que también el tema de las clínicas... Deshomosexualizar. Ajá. De la misma manera en que no se puede homosexualizar, tampoco se puede deshomosexualizar. Y eso está más que demostrado que no es una enfermedad y no tiene cura. Yo le estaba recordando mientras te oía en las palabras de Humberto Eco, el maestro Humberto Eco, que decía que con las redes sociales lo que hemos encontrado es que se le ha dado una plataforma a muchísima gente que no tiene nada en el cerebro, ¿no? Entonces, lamentablemente, somos una sociedad, como sociedad, creo que hay que ser bastante autocrítico, que nos gusta opinar con una ligereza muy grande. O sea, pero eso no es de ahora, honestamente. Entonces, ninguno de aquí es un quinceañero, aunque nos veamos muy bien todavía, pero creo que todos recordaremos que mucho antes de las redes sociales ya hacíamos esto. O sea, el chisme, el cuento, el enredo, esta facilidad para comentar, estas bolas. Hablábamos de la radio Bemba, o sea, algunas décadas, la radio Bemba era lo mejor. El problema es que ahora tenemos una tecnología y tenemos grupos de WhatsApp y tenemos Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Entonces, ahora el radio Bemba es una cosa que va a la velocidad de la luz, ¿ya? Y es parte de nuestra cultura. Esa es la verdad. Entonces, tenemos una manera muy ligera de abordar los temas, lo que implica que como sociedad tenemos que madurar. Implica que tenemos que generar nuevos hábitos sociales, nuevas formas de relacionar, nuevas culturas que están ahí, porque realmente es lo que somos. O sea, lo que somos es lo que se ve, es lo que la gente es mayoritariamente. Y lo que hacen las redes sociales es lo que tú dices. De repente descubres un poco de gente que puede decir cualquier cosa sin investigar, y eso es él. O sea, basta pensar que una persona es capaz de poner en su muro de Facebook o en Twitter las barbaridades más grandes y los insultos más grandes a cualquier sector de la población. Porque esto no solo nos ha pasado a nosotros, también le ha pasado a la población afrodescendiente. O sea, les ha pasado a otros sectores vulnerables, a otras minorías, a las mujeres todo el tiempo, a todo el tiempo. Entonces, y una persona puede decirle a una mujer feminazi, y solo porque todo el mundo le cae encima es que él dice, bueno, ahora ya no vamos a decir feminazi, sino femimarxistas, algo así era, ¿no? Entonces era, ¿cómo me invento formas de insultar al otro? ¿Cómo me invento formas de desacreditar al otro? ¿Ya? Y ahora lo que tenemos es una plataforma que además es súper económica, que prácticamente es gratis y que todos lo podemos utilizar para desnudar por lo menos al otro. Yo creo que hay actores políticos y actores no políticos, actores en los medios de comunicación, diferentes, que de repente lo que empezamos a identificar es realmente qué es lo que tienen en su cabeza, en su interior y de paso en su corazón. ¿Ya? Su mediocridad como ser humano, su mezquindad, su ignorancia y por último sus odios y sus fobias. Yo creo que
pasaremos una etapa un poco dolorosa de ir filtrando con qué nos queremos quedar y con qué nos queremos relacionar. Yo sigo pensando que la mayoría del pueblo ecuatoriano es un pueblo con mucho amor, con mucho corazón, con mucha capacidad de empatía, con mucho más bien positivo, más solidario que otra cosa. Que en este momento esa parte de la población está asustada, ¿ya? Está asustada porque así se les vive, se les está comiendo el cuento, se les está azotando en los temores, y el susto, el miedo no te deja razonar. No te deja razonar, entonces es más o menos como la mezcla entre miedo y este mal hábito de llevar el chisme, que es como una bomba molotov, o sea, es lista para explotar. Y yo creo que hay que primero, si uno tiene miedo, lo que tiene que hacer es pensar, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene más miedo, lo que tiene que hacer, más bien, en vez de azotar los dedos o la lengua, es sentarse a pensar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿No? Investigar, informar. O sea, también tenemos que aprender a reaccionar ante nuestros temores, que son más personales y subjetivos que reales. Perfecto, gracias, Joana. Queridos invitados, ya estamos por casi concluir el espacio. Voy a hacerte una pregunta, Fernando, y otra pregunta para finalizar a Joana, pero por favor sean breves, porque producción ya me está haciendo señas. Fernando, ¿tú crees que estos grupos fundamentalistas tienen algún motivo, válido o no, para que estén rechazando estas reformas legales? Aquí hay un colapso, una mezcla o una fanesca de actores en estos grupos, ¿no? Hay grupos políticos con claros fines de intereses electoreros, hay grupos religiosos que quieren tomarse el poder. Imagínate que tuviéramos un Pastor Zavala como presidente de la República, un odiador como ese sujeto. Entonces, Dios nos libre de que el Ecuador, por la ignorancia, por la falta de educación, porque esto es un tema de educación, de información, y si no se informa, no se educa desde el Estado, desde las mismas organizaciones sociales LGBTI, la batalla va a seguir, la batalla no nadie la tiene ganada, sino que vamos a seguir con esa tónica. Nosotros tenemos que exigirle al Estado ecuatoriano mayor participación o una plena participación en información sobre el asunto, sobre el tema. Tú dijiste hace un rato que has recibido comentarios de profesoras que no se les ha preparado sobre el terreno de enfoque de género. Y es un tema de educación y no es un tema LGBTI, pues. Los derechos LGBTI son derechos ciudadanos y derechos civiles, porque así como tenemos diferencias, que tenemos que empezar a aceptarnos entre nosotros mismos para poder comprender las necesidades de esas personas que tenemos, que somos diferentes, pero vivimos bajo un Estado, para una sociedad con un sistema político que nos hace iguales a todos, pues, para cumplir las leyes que dictan. Entonces no estamos alejados de nosotros como ciudadanos de cumplir los demás ciudadanos, aunque no estén de acuerdo a cumplir las leyes. No se gobierna para una minoría ni para una mayoría, se gobierna para las necesidades de las poblaciones. Entonces, y dentro de esas necesidades prioritarias están las poblaciones sexodiversas que por décadas han sido violentadas, vulneradas, excluidas, discriminadas, violentadas en sus derechos humanos y sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Entonces tenemos que seguir luchando porque se llegue a una verdadera equidad de derechos, no de género, de género sí también, pero lo que estamos luchando nosotros los LGBTI son derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos humanos, que los tienes tú, que lo tiene cualquier persona. Gracias, Fernando. Y muchas gracias también a ustedes. Ok, gracias, Fernando. Bueno, Sí, quería también que me aclares un poquito brevemente la transversalización del enfoque de género y de la diversidad, brevemente, para que la gente entienda. Para la transversalización, como decía Fernando, transversalización nos asociaban con el tema de trans. Porque, sí, por eso claro,
Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de transversalización, se habla de enfocar la raíz del problema. Entonces, transversalizar, no sabía que estaba